Muy bien, compañeros, oyentes, después de esta última pausa entramos en los minutos finales de este segmento de noticias y lo hacemos con un diálogo bien interesante. Porque hay transformación en nuestros colegios, hay un modelo tal vez tradicional el que nos tocó a muchos de nosotros, pero hay nuevos modelos de enseñanza que se enfocan en educación socioemocional. Y el otro tema es la mentalidad global. ¿Con quién vamos a abordarlo? A esta hora tenemos en línea como invitado al rector del Colegio Vermont, el doctor Santiago José Castro. Rector, gracias por atender esta llamada de RCN Radio. Le saluda Nicolás Arismendi. ¿Cómo está usted? Nicolás, muy buenas tardes para usted. Yo muy bien. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable por estos minutos. A ver, arranquemos con eso. Cambiar el chip y esa forma en que nuestros docentes deben asumir este tema, ¿es un reto fácil y vamos por buen camino o es un reto muy difícil? Es un reto muy difícil, pero vamos por buen camino. Uno de los elementos más importantes cuando nosotros hablamos de una aproximación socioemocional a los procesos de aprendizaje implica, Nicolás, por aumentar, por ejemplo, el vocabulario emocional. Uno muchas veces le pregunta a sus hijos cómo les fue hoy y la respuesta es bien. Y les pregunta qué hicieron y le responden nada, a pesar de que hicieron muchísimas cosas y a pesar de que se sienten de muchas maneras. Entonces el aprendizaje socioemocional implica aumentar ese vocabulario, aprender a expresar emociones y muchos profesores en ocasiones, paradójicamente, tienen dificultades con eso, sin lugar a dudas. Rector, usted acaba de dar ahí un elemento muy clave, una puntada interesante en este diálogo y es cuando llegan a casa, ¿qué cuentan? Esto quiere decir que no solamente es tarea de los maestros, como pasa siempre, salen del colegio y debe haber por allí un rol que articula, ¿serían quién, los padres? Pues mire, los padres, los amigos, los hermanos, los amigos del barrio, etcétera. Mira que uno muchas veces pregunta cómo te fue hoy, pero pocas veces pregunta cómo te sientes en este momento o cómo te sientes hoy. Entonces a la pregunta ¿cómo estás? La respuesta suele ser bien, incluso si están mal. En la medida en que aumentemos el vocabulario emocional, uno puede responder estoy esperanzado, estoy ilusionado, estoy motivado, o por el contrario, me siento achantado, me siento relajado, me siento deprimido, etcétera. Y esa es la gran apuesta que uno debe hacer en esto del enfoque socioemocional al aprendizaje, que es reconocer, comprender, etiquetar, expresar para poder regular las emociones. Y cuando lo logramos hacer, pues se nos dispara la motivación, se nos dispara la seguridad y por lo tanto la posibilidad de aprender felices, que es en últimas lo que los colegios tenemos que buscar y ofrecer. Rector, y si trasladara esa misma pregunta para usted y yo le cuestionara ¿cómo se siente hoy? Y no se lo pregunto solo como rector de una institución, se lo pregunto como integrante de un médico, de un gremio, porque cuando ustedes se juntan, se unen, se reúnen, evalúan esto mismo. ¿Usted cómo se siente, cómo se sienten los rectores? Pues mire, cuando yo leo noticias me siento preocupado, sí. Pero cuando llego al colegio y empiezo a interactuar con mis estudiantes me siento muy esperanzado de que aquí se están gestando unas nuevas generaciones felices que van a poder ayudar a cambiar las cosas. Pero su ejercicio es muy, muy interesante, Nicolás. Hay que preguntarnos cómo nos sentimos frente a lo que está pasando, cómo nos sentimos en el colegio, cómo nos sentimos en el trabajo, cómo nos sentimos en la calle. Ahora que hay tantos problemas de inseguridad, ahora que hay tantas percepciones de cosas negativas, etcétera, ¿cómo nos sentimos? Y los colegios tenemos que ser lugares seguros que ofrezcan mucho bienestar para que niños y niñas puedan aprender. Pero para eso, insisto, tenemos que prestar muchísima atención a las emociones, que es algo que usualmente pues no se hacía, Nicolás. Aquí porque estamos cerrando segmento de noticias en la jornada de mediodía, pero me comprometo con los oyentes. Mañana temprano en emisión de 5 AM los voy a saludar así. ¿Cómo se sienten? Qué bueno que cada día o un par de veces a la semana alguien nos lo preguntara o nosotros lo hagamos. Rector, cuando se hacen pruebas tan importantes, esas que miden la evaluación, el desempeño de nuestros estudiantes como las pruebas PISA, ¿eso sirve como parámetro? Es un parámetro importante y yo creo que las pruebas estándar ofrecen información y creo que los resultados mejoran muchísimo cuando los estudiantes aprenden a regular sus emociones y a reconocerlas, porque entonces cuando uno enfrenta una prueba de esas, por ejemplo, puede estar estresado, pero ya lo reconoce, ya no está diciendo no sé qué me pasa y angustiándose más de la cuenta, simplemente dice estoy estresado porque voy a presentar una prueba y el estrés se deriva de eso y lo expreso con claridad y voy a regularlo y voy a hacer la prueba. Pero está bien sentirse estresado, está bien sentirse frustrado, está bien sentirse triste, Nicolás. Lo importante es expresarlo.
reconocerlo, entender por qué y regularlo. Y esas pruebas son válidas, por supuesto. En ocasiones muchas instituciones se dedican a preparar la mecánica de la prueba y no realmente a preparar a las personas para que aprendan a regular sus emociones, para estar en un nivel de tranquilidad importante en esas pruebas, sin olvidar el poquito de estrés que tienen que sentir para que les vaya mejor. Vuelvo a poner en un contexto breve a los oyentes que tal vez no se sumaron al comienzo del diálogo, porque dirán emociones y educación, ¿de qué me están hablando? Resulta que cada tanto hay un cambio del enfoque generacional en la educación. Ahora se está implementando temas como la inteligencia emocional y la comprensión intercultural. Rector, a veces las cosas que funcionan en alguna parte del mundo es sano y es válido tal vez modificar algo y aplicarlo en un entorno propio. Sé que existe en el Centro para la Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale un modelo importante. ¿Ustedes toman algo de ahí? ¿Trabajan con algo de esto? Así es, nosotros hacemos parte de un proyecto increíble que se llama RULER, por sus siglas en inglés, que es justamente lo que implica recognize, reconocer, understand, comprender, label, etiquetar, express, expresar, y regulate, regular las emociones. Y todo nuestro equipo ha tenido que certificarse en ese centro, que dirige el doctor Mark Beckett, que ha trabajado muchísimo estos temas del aprendizaje socioemocional, y es uno de los enfoques más importantes para nosotros en el Vermont School hoy en día. Rector, si uno hiciera un ejercicio sencillo como este, pongamos mi caso, me llevan a un aula de los chicos que están en una etapa joven de adolescentes, ¿notaría fácilmente esto en el día a día, en el aula de clase, en cómo ustedes implementan esto para tratar de visualizar con esas palabras lo que se hace? Lo primero que usted va a recibir es una pregunta. ¿Cómo se siente hoy, Nicolás? Ajá. Y eso es lo más importante. Y cada sesión que iniciemos tiene que iniciar con cómo nos sentimos. Y ahí tenemos un medidor emocional donde podemos saber qué tanta energía y qué tan bien o mal nos sentimos. Y nos da unos cuadrantes. El rojo, que sería mucha energía y sintiéndonos muy mal. El amarillo, mucha energía y sintiéndonos muy bien. El verde, poca energía pero sintiéndonos muy bien. Y el azul, pues poca energía y sintiéndonos muy mal. Y a partir de ese medidor emocional, ya uno como profesor más o menos sabe cuál es el ambiente que tiene en su salón de clases y cómo los puede ir orientando. Y esto es un tema muy robusto, muy riguroso, que se desprende de un sinnúmero de investigaciones que se han hecho en ese centro y en otros, para garantizar que tenemos muy presente el cómo se sienten nuestros estudiantes para acompañarlos de la mejor manera. De tal manera que cuando usted venga, seguramente le vamos a decir no cómo va, sino cómo se siente. Rector, para ir cerrando el diálogo, yo creo que en el pensum, que tal vez me correspondió o a muchos de nuestros oyentes, y esto no es una crítica, de pronto no aparecía ahí cómo adaptarse, y es importante porque a veces eso va ligado al miedo al fracaso, o por ejemplo cómo resolver conflictos, y es importante porque también va de la mano con temores. ¿Esto se trabaja en el aula entonces? Se trabaja en el aula, pero además, digamos, complementando el enfoque al aprendizaje socioemocional. Nosotros trabajamos aquí en el Vermont en agencia, adaptabilidad y actitud positiva. Necesitamos estudiantes responsables e independientes que asuman los cambios con todo el compromiso y estén listos para adaptarse, y que además mantengan siempre una actitud positiva. Es la famosa AAA que trabajamos todos los colegios de Cognita a nivel internacional, y estamos muy comprometidos con eso. Es valores, tiene que ver con emociones y tiene que ver con responsabilidad, con estar listos para el cambio sin miedo y mantener siempre una actitud positiva, Nicolás. Pues esta es la tarea de nuestros rectores, de nuestros docentes. Por eso agradecemos mucho desde los micrófonos de RCN Radio que se tomara estos minutos para enseñarnos, porque creo que también estamos nosotros aprendiendo de esta manera. Le deseo una buena tarde, rector Santiago Castro. Gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes a todos y feliz día. Muy bien, de esta manera cerramos segmento de noticias. Mañana 5 AM nos volvemos a encontrar en estas mismas dos frecuencias. Gracias por la sintonía, gracias por la compañía.